escenas que van a ver son más increíbles que nada de lo que haya imaginado hasta ahora la ciencia o la ficción. Drácula es uno de los mitos centrales de la cultura popular del siglo XX. Más allá de su origen literario, el cine ha sido el medio que ha difundido con mayor intensidad este arquetipo de vampiros. Y dentro de las adaptaciones cinematográficas tienen especial relieve las producidas por la compañía británica Hammer entre 1958 y 1974, con dos actores en cabeza de cartel que devendrían auténticos iconos, Christopher Lee como Drácula y Peter Cushing como el cazavampiros Van Helsing. La saga que Hammer dedicó a Drácula, a pesar de su decadencia ya en los años 70, representa uno de los momentos cumbres del cine de terror gótico. Aunque el tema vampírico ya existía en la literatura, es el escritor dublinés Bram Stoker quien lo fijará de modo definitivo en su novela Drácula, publicada originalmente en 1897. Stoker, que tenía en mente el proyecto desde su juventud, realizó un minucioso trabajo de investigación basándose en el folclore y en diversas leyendas para la creación de un personaje que entroncaría con el histórico Vlad IV de Valaquia. Su nombre era Vlad. Se llamaba Vlad Tepes. Tepes quiere decir el empalador. Y su padre era Vlad Dracul. Y Dracul significa caballero. El caballero de la Orden del Dragón. Porque el emperador de Hungría, Segismundo, creó esta Orden del Dragón. Y la palabra dragón en rumano es drac. Así que el padre era Vlad Dracul, el caballero de la Orden del Dragón. Esto es lo que realmente significa. En rumano, ui significa él. Y e o ea significan hijo de. Así que Drac-ul-a significa en realidad el hijo del caballero del dragón. Si bien la novela de Bram Stoker no dejó de editarse en Inglaterra, Drácula consiguió gran impacto a partir de 1924, gracias a las adaptaciones teatrales. Pero 2 años antes, la película Nosferatu el vampiro, rodada por Murnau en 1922, se convertiría en todo un referente. El film se realizó sin obtener los derechos de la novela, motivo por el que fue retirado de distribución por la viuda de Stoker, y sus copias fueron destruidas. El film de Murnau cuenta con grandes hallazgos, como la terrorífica sombra del vampiro, aunque esto contravenga lo establecido por la novela, ya que en ella el vampiro no tiene sombra ni se refleja en los espejos. Nosferatu fue interpretado por Max Schreck, que en alemán significa susto, por lo que su nombre ha quedado como sinónimo de máximo terror. Drácula como obra teatral se estrenó en Broadway en octubre de 1927. De hecho, aquella versión, elaborada por Hamilton Dean, sería la base para la célebre película de la Universal que dirigiría Todd Browning. Aunque Todd Browning había pensado para el papel de Drácula en su actor fetiche Lon Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras, el fallecimiento de este hizo que fuera el húngaro Bela Lugosi, que ya había protagonizado la versión teatral, quien diera rostro cinematográfico a Drácula. Conozco al hijo de Bela Lugosi y es idéntico a él. Y la historia de Lugosi fue muy triste. Muy triste. Porque estaba constantemente en el hospital. Pero lo realmente interesante es que Boris Karloff se casó al menos 5 veces, quizás más. Y Bela Lugosi se casó 5 veces, pero yo solo he estado casado una vez. Por tanto, aquí no hay ninguna conexión. Apoyado en la fotografía de Carl Freund,
Todd Browning consiguió que Bela Lugosi estableciera un modelo de vampiro cinematográfico a caballo entre lo aristocrático, lo exótico y lo truculento, aunque esto último solo fuera insinuado. Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. No sé lo que pasaría con el cochero, con mi equipaje, con todas esas cosas. Creí que me había equivocado de casa. En 1931, año en que la Universal produjo el Drácula de Todd Browning, eran usuales las versiones en otros idiomas, ya que no existía el doblaje. Está usted en su casa. La versión española de Drácula, dirigida por George Melford y con el mexicano Carlos Villarías de protagonista, es muy apreciada, considerándose superior a la de Browning en muchos aspectos. Rodada durante la noche con el mismo vestuario y en los mismos decorados, creados a petición de Browning por Charles Hall, tiene media hora más de duración que la versión en inglés, por lo que algunos temas como la sexualidad son mucho más explícitos. Escúchelos. Son los hijos de la noche. Qué hermosa música componen. En aquella época era una productora muy pequeña. Se llamaba Exclusive Films, pero luego cambiaron su nombre por Hammer. Explicaré por qué. La persona que realmente fue propietaria de la Hammer fue un hombre llamado Anthony Hines. Todavía sigue vivo. Le vi hace poco en Londres. Su padre, William Hines, trabajaba en el teatro y actuaba en un espectáculo llamado Hammer and Smith con un socio. Decidió utilizar el nombre Hammer para la productora. Así que lo cambiaron. Empezaron haciendo pequeñas películas con protagonistas americanos para vender mejor a los Estados Unidos. Un día, Jimmy Carreras, creo que fue él quien dijo, hagamos una película gótica, porque hace mucho tiempo que nadie hace una. Y hagámosla en color. Bueno, el resultado fue La maldición de Frankenstein. Cuando se estrenó, los críticos dijeron, ¡ay, esto es terrible, repugnante, vergonzoso! No queremos que la industria cinematográfica británica esté representada por películas como esta. Ahora dicen que son clásicos. Ahora. La primera gran caracterización de Christopher Lee en Hammer fue la criatura de La maldición de Frankenstein. A finales de los 50 hicieron un remake de Frankenstein con Peter Cushing y Christopher Lee. Fue la primera película de Frankenstein en color, así que había mucha sangre y muchas cicatrices en color. Y tuvo tanto éxito que hicieron un remake de Drácula en color, hicieron un remake de La momia, hicieron un remake de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en color, y también hicieron un remake del perro de los Baskerville. Y podríamos seguir con el hijo de Drácula y el hijo de... Bueno, no fue el hijo del perro de los Baskerville, pero siguieron así durante unos 10 años, y son películas maravillosas. Me encantan las películas Hammer, pero son todas muy parecidas unas con otras. Utilizan los mismos decorados, los mismos actores, la misma música y los mismos guionistas. Hammer produjo más de 150 películas. Sus orígenes se remontan a la exhibición cuando Enrique Carreras, catalán afincado en Londres, adquirió una sala cinematográfica en el año 1913. Su éxito empezaría en el 56, siendo una de sus aportaciones más notables la recuperación de los monstruos de la Universal, y muy especialmente el mundo de los vampiros, que acabaría siendo imagen de marca en películas como Kiss of the Vampire. El interés en estas películas está en los detalles. ¿Qué lleva puesto el protagonista? ¿Qué es lo que hace los malos realmente malos? ¿Es interesante el decorado? ¿La música es distinta? Es como cuando tú quieres tu caja de chocolatinas favoritas.
Quieres comerte toda la caja, pero quizás algunos de los sabores sean diferentes esta vez. Pienso que así fue como ocurrió con estas películas populares, por lo que el interés quedó en los detalles. Así fue con Hammer. ¿Será Peter Cushing esta vez o será Ingrid Pitt? ¿Le ha contado la leyenda del perro de Baskerville? El tándem estrella de Hammer se consolidaría en películas como El perro de Baskerville. Lo mismo me ocurre a mí. Hice muchas películas con la Hammer y muchas con Peter Cushing, que era muy amigo mío. Un hombre maravilloso y un fantástico actor. Y fue una experiencia muy positiva. Una experiencia maravillosa porque todo el mundo conocía a todo el mundo. El grupo entero, todo el equipo. Trabajamos con los mismos directores, los mismos técnicos y, obviamente, con el mismo estudio. Fue una gran familia. Fueron unos tiempos fantásticos, porque todos nos conocíamos muy bien. Un año después del gran éxito conseguido por Hammer con el primer Frankenstein en color, se repitió la operación con Drácula. Christopher Lee, bajo las órdenes de un inspirado Terence Fisher, compondría un personaje que nada tendría que ver con el teatral y suave vampiro interpretado por Bela Lugosi. Y para escándalo de la crítica y regocijo de los espectadores, la sangre en Technicolor sería protagonista del film. Aunque la novela y el personaje de Bram Stoker pasarían a ser de dominio público en 1962, Hammer debió abonar a la Universal, entonces propietaria de los derechos cinematográficos, la cantidad de $40.000. El poder del crucifijo, en estos casos, es doble. Jimmy Sangster escribió el guión de Drácula en 4 semanas. El fonógrafo y el diario con que Van Helsing anota sus consideraciones sobre los vampiros son la referencia que usa para remitirnos a la estructura de la novela. El guión de Sangster, más fiel al espíritu que a la letra de la novela, propone una reducción de personajes y concentra la acción en Centro Europa, siendo una de sus aportaciones más destacadas la recuperación de los aspectos sexuales que subyacen en el texto original. Asimismo, la excelente banda sonora de James Bernard se convertiría en el emblema de la serie. La crítica de la época recibió con indignación la película, siendo especialmente denostada esta famosa escena en que Van Helsing clava de forma absolutamente explícita una estaca en la ya vampirizada Lucy, aquí interpretada por Carol Marsh en su penúltimo trabajo cinematográfico, y que luce en la frente la huella del crucifijo. El director Terence Fisher dedicó el último día de rodaje a la escena final en la que Drácula es vencido por Van Helsing. Se trata de una escena extremadamente dinámica en la que la combinación de luz solar y el crucifijo, tal como indicaba la mitología establecida por Bram Stoker, ponen fin a las andanzas de Drácula, el no muerto. De hecho, la acción fue propuesta por el propio Peter Cushing, que admiraba las películas de Douglas Fairbanks, siendo también suya la idea de usar los candelabros a modo de crucifijo. Phil Leakey, responsable de los efectos de maquillaje, y Sid Pearson, encargado de los efectos especiales, aportaron su peculiar visión a la descomposición del monstruo. Dos años después, Terence Fisher dirigió su segunda película dedicada al ciclo vampírico, Las novias de Drácula. Peter Cushing repitió como Abraham Van Helsing, aunque esta vez no se enfrentaría al siniestro conde sino a sus discípulos, por lo que Christopher Lee no retomaría momentáneamente el personaje. Pasaron 8 años entre la primera y la segunda película de Drácula. En la segunda no hablaba, no decía una sola palabra.
Porque yo no quería decir el diálogo del guión. No lo quería decir porque era ridículo. Así que no decía nada y decidí que sería mi última película de Drácula. La última. En 1965, Hammer se encontraba en un momento privilegiado. Así puso en marcha simultáneamente 4 proyectos. Drácula, Príncipe de las Tinieblas, que se rodaría back to back con Rasputin, prácticamente con el mismo reparto y aprovechando los mismos decorados construidos en los estudios Bray. Drácula, Príncipe de las Tinieblas partía de un tratamiento elaborado por Jimmy Sangster y Anthony Haynes a finales de los 50. El primer problema que presentaba la película era el de la resurrección de Drácula. A tal fin, el siniestro Cloth, interpretado por Philip Latham, organiza un sangriento ritual que deberá devolver a la vida las cenizas de su maestro. Como era de esperar, la escena tuvo problemas por su brutalidad, por lo que fue suavizada en su versión definitiva. De nuevo, los efectos especiales de marcado carácter artesanal dotaron de encanto a esta famosa escena. Perdone. Gracias. Uno de los personajes fundamentales de la novela Drácula, desaparecido en la primera adaptación de Hammer, es el comedor de insectos Renfield, que por su demencia está internado en la clínica del Dr. Seward. Una curiosa variante es la que propusieron Jimmy Sangster y Anthony Haynes, al recuperar el personaje, ahora con el nombre de Ludwig, también demente e internado en un convento. ¿Moscas Lubin? Solo un pequeño aperitivo. Alguien tiene que comerlas. A través de Ludwig, interpretado por el característico Thorley Walters, se recupera la idea existente en la novela de que el vampiro no puede entrar en una casa en la que no haya sido invitado al menos una vez. El agua puede. El cazavampiros de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, es el padre Sandor, al que da vida el actor Andrew Keir, que un año más tarde sería el profesor Quatermass en ¿Qué sucedió entonces? Esta circunstancia hace que se prolongue el desencuentro entre Christopher Lee y Peter Cushing. En esta ocasión, el recurso para acabar con Drácula será el agua. La idea está tomada de la novela, ya que según Bram Stoker, el vampiro solo puede atravesar el agua en marea ascendente. Cualquier otro curso de agua será letal para él. Con Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Terence Fisher cierra de forma brillante su trilogía vampírica, consiguiendo uno de los films más destacados de la productora y consolidando a Christopher Lee como su estrella indiscutible. Mi agente me dijo, van a hacer otra película de Drácula y quieren hacerla contigo. Le dije, no quiero hacer otra. ¿Por qué no?, me preguntó. Porque no representa el personaje que escribió Bram Stoker. Lo han ido cambiando, cada vez más y más. Y no quiero hacer la película porque primero escriben la historia y después piensan dónde van a meter a Drácula. Le dije que no tenía ninguna intención de hacerla. A pesar de las sucesivas negativas de Christopher Lee a volver a ponerse los colmillos de Drácula, Sir James Carreras consiguió convencerle para participar en películas cada vez más discutibles. Primero con Drácula vuelve de la tumba, esta vez a las órdenes del mítico director de fotografía Freddie Francis. Más tarde, en El poder de la sangre de Drácula, de Peter Sarsby. Y luego, en Las cicatrices de Drácula, de Roy Ward Baker, con la que el ciclo entraba en la década de los 70 y confirmaba su declive, aunque seguía manteniendo un público fiel. No tenía absolutamente nada que ver con el personaje original, y no tenía nada que ver con el libro. Pero claro, al público le encantaban las películas. A principios de los 70, Hammer intentó diversificar el filón vampírico con nuevos temas y nuevas estrellas. The Vampire Lovers iniciaría el ciclo dedicado a Sheridan Le Fanu y lanzaría el estrellato a Ingrid Pitt. Vampire Lovers es un cuento de Sheridan Le Fanu.
un escritor irlandés que escribió una historia realmente complicada. Es un cuento que deja abierto el final. Y tuve la gran suerte de tener un guión escrito por Tudor Gates y de interpretar a la protagonista principal, Carmilla. ¿Eres un vampiro? Sí. Puedo saborear las grandes delicias de Satán y debo alimentarme de sangre humana. The Vampire Lovers, Last for a Vampire, El Drácula y las mellizas forman el miniciclo que Hammer dedicó al tema vampírico sexy, conocido como trilogía Karstein, inspirándose vagamente en los personajes creados por Sheridan Le Fanu 25 años antes de la publicación de Drácula. Fui a hablar con un cura para aprender más sobre los vampiros, porque realmente no tenía ni idea. Me contó cosas muy divertidas. Me dijo que no existía el erotismo en las películas de vampiros. Me dijo que los vampiros no tenían género, o sea que no existían los vampiros masculinos ni femeninos. Fue alucinante. Sacrificios de sangre. Otro proyecto de Hammer en estos años fue Countess Drácula, otra vez con Ingrid Pitt de protagonista, que recuperaba la espeluznante historia de la condesa Bathory, a la que se atribuye la muerte de más de 300 jóvenes cuya sangre usaba para recuperar su juventud. La película fue dirigida por Peter Sarsdy, realizador nacido en Budapest y uno de los nombres más significativos de Hammer en los primeros 70. ¡Dobby, mírame! He hecho lo mismo de siempre y no ha resultado. A lo mejor no volverá a ir bien. ¡El libro! ¿Qué libro? En 1972 tenía varias escenas con Christopher Lee y Christopher Nim. Y había una determinada escena que hicimos en una iglesia. Fue un giro decisivo en el que empecé a creer en mí como actriz. El ciclo Drácula de la Hammer ofreció sus peores resultados con las dos últimas entregas, Drácula 73 y Los ritos satánicos de Drácula. Curiosamente, estas dos películas significaban el reencuentro tras 14 años de Christopher Lee y Peter Cushing en un film de esta serie. En un intento de modernización, el príncipe de los vampiros y su némesis, un descendiente de Van Helsing, se encuentran en el swinging London de los primeros 70. Drácula 73 contó con la participación de una espectacular Caroline Munro. Cronos era diferente de las típicas películas Hammer. Sí, creo que sí. Creo que fue un cambio bastante atrevido. Un cambio radical de las películas de sangre y sexo. Fueron valientes. Cuando se estrenó no creo que funcionase demasiado bien. Creo que se anticipó a su época. Y así fue realmente. En la actualidad debería funcionar. Y de hecho funciona. Mucha gente me ha dicho que se ha convertido en una película de culto. Una vez fui a luchar en una guerra. Me marché dejando a mi madre y a mi hermana pequeña solas. Las dos personas a las que más quería. Cuando volví, mi querida hermana me dio la bienvenida con un beso. Sí, las dos. Mi madre y mi hermana habían caído en las garras del vampirismo. Tuve que matarlas. El último intento serio de rescatar el tema del vampirismo por parte de Hammer fue con Cronos, una interesante historia de cazavampiros ideada por Brian Clemens, que venía avalado por su trabajo en la serie de televisión Los Vengadores. Lamentablemente, Cronos no consiguió el éxito deseado y Hammer concluiría su relación con los no muertos con Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Una fallida coproducción con los hermanos Shaw de Hong Kong, que pretendía fusionar el estilo Hammer con las artes marciales de moda en aquellos años. El conde Drácula, ahora interpretado por John Forbes Robertson, estaba más cerca de la parodia que de sus orígenes. Así se cerraba una época mítica en el cine de terror. Nadie ha hecho jamás la película del libro que Bram Stoker escribió. Nadie. Coppola hizo una que se titulaba Drácula de Bram Stoker, pero no lo era. Nadie la ha hecho.
Thank you.